Para un católico, la ordenación de un obispo no es un acto cualquiera, sino un evento solemne en la vida de la Iglesia y más concretamente en la vida diocesana. A veces puede ocurrir que nos acostumbremos a la figura del obispo y se nos escape por rutina el significado profundo que estos tienen para la vida de un cristiano. En primer lugar, los obispos son sucesores de los apóstoles. Cristo, para que su misión quedara perpetuada en el mundo a través de los siglos, llamó a un grupo estable de varones a los que confió su mismo poder para predicar y convertir a los pueblos, para que los santificaran y los gobernaran. Los apóstoles, previendo su muerte y para que la misión no se agotara con ellos, se preocuparon de instituir a sus sucesores, precisamente para que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Estos sucesores son los obispos. El Concilio Vaticano II a este respecto recordó: los obispos, pues, junto con sus colaboradores los presbíteros y los diáconos, recibieron el ministerio de la comunidad. Presiden en nombre de Dios el rebaño de los que son pastores, como maestros que enseñan, sacerdotes del culto sagrado y ministros que ejercen el gobierno. Por eso enseña este sagrado sínodo que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. Subrayemos algunos apuntes importantes de este párrafo. A. Presiden en nombre de Dios el rebaño del que son pastores. Son puestos al frente del pueblo de Dios, tal como se indica en el término litúrgico latino antístite, unión de dos palabras, antea y stare, ante stare, estar de pie frente a alguien o al frente de alguien. Pero este ministerio de caudillaje no le viene por él, sino en cuanto representa vicariamente a Dios. B. Como maestros que enseñan. Es el primer oficio del obispo, el llamado munus docendi, esto es, el oficio de enseñar. El obispo debe exponer con fidelidad el depósito de la fe del que ha sido constituido su custodio, valedor y defensor. C. Sacerdotes del culto sagrado. Es el sagrado oficio, el llamado munus sanctificandi, esto es, el oficio de santificar. El obispo debe celebrar convenientemente la liturgia, tanto la Eucaristía como el resto de sacramentos y sacramentales, y la liturgia de las horas, por sí mismo y por todo el pueblo de Dios a él encomendado. D. Ministros que ejercen el gobierno. Es el tercer oficio, el llamado munus regendi, esto es, el oficio de gobernar. El obispo debe dirigir los pasos de la diócesis según la ley suprema del Evangelio, la tradición de la Iglesia y en fidelidad a las normas y disposiciones de la Iglesia. El obispo no es dueño de nada, sino administrador de los bienes espirituales y materiales de la Iglesia. Pero ¿cómo se llega a ser obispo? ¿En virtud de qué un obispo puede realizar todo lo anterior? A lo largo de la historia de la Iglesia, la teología del episcopado ha fluctuado entre la concepción monárquica del mismo y hasta llegar a ser un mero puesto de honor y dignidad sin distinción ontológica con el presbiterado. Autores como San Ignacio de Antioquía defendían el episcopado monárquico. Sentencias como «no hagáis cosa alguna sin contar con el obispo» o «no hay más que un solo obispo» dan sobrada cuenta de esta concepción, que estará presente de una manera o de otra en toda la reflexión patrística. Sin embargo, en la Edad Media vemos cómo el episcopado se diferencia del presbiterado por el honor y la dignidad. A esto contribuye la mentalidad de que lo más grande que puede hacer un sacerdote es consagrar y confesar, y eso lo puede hacer tanto un obispo como un presbítero. Pedro Lombardo será de los primeros en no considerar el episcopado ni tan siquiera de entre el número de órdenes,
sino únicamente como dignidad y oficio, por tanto, no como sacramento. A este le seguirán otros, Santo Tomás de Aquino. La escolástica tardía, y más concretamente la escuela de Salamanca, siguiendo el pensamiento precedente, da un paso más, y será Pedro de Soto quien dirá que el obispo recibe en la consagración episcopal la potestad espiritual para confirmar, ordenar y gobernar la Iglesia. La diferencia con la escolástica primera reside en la misión. Si para Pedro Lombardo o Santo Tomás lo fundamental del sacerdote es la celebración de la Eucaristía, y para eso tanto el obispo como el presbítero tienen la misma potestad, ahora se pasa a fundamentarse en el ministerio de la misión, y aquí el obispo tiene un poder superior al presbítero, pero sigue sin reconocerse la sacramentalidad del episcopado. Con esta corriente de pensamiento llegamos a los albores del Concilio Vaticano II, donde surge con fuerza el debate sobre la sacramentalidad del episcopado. Así, tras agitadas discusiones en las distintas fases y sesiones del concilio, se presentó por fin la Constitución Conciliar sobre la Iglesia Lumen Gentium, de entre cuyos capítulos destacamos, por el interés de este estudio, el tercero sobre el episcopado. El obispo está dedicado al cuidado pastoral de una iglesia particular, pero también al de la Iglesia universal en cuanto forma parte del colegio episcopal. Son dos dimensiones inseparables. Uno queda constituido miembro del colegio episcopal en virtud de la consagración episcopal y por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. Y es precisamente en la Eucaristía donde esta doble misión se pone de manifiesto más palpablemente, ya que él mismo preside la Eucaristía y predica el Evangelio con la garantía apostólica. A. La Eucaristía es el momento en que el Señor se hace presente de un modo especial, congregando a todo el pueblo. Así, el obispo preside la misma, no para o con la comunidad, sino en el centro de su iglesia. Esta vinculación queda expresada en la frase de San Ignacio de Antioquía: solo es válida la Eucaristía celebrada por el obispo o por quien ha sido autorizado por él. La teóloga americana Susan Wolf dice: la presidencia del obispo sobre el cuerpo de Cristo en la Eucaristía es análogo a su gobierno del cuerpo eclesial de Cristo. Así, la tarea de dar testimonio de la unidad de la Iglesia es inseparable de la Eucaristía, el sacramento de la unidad. B. El anuncio del Evangelio, la predicación como convocación de la comunidad eclesial, la enseñanza de la doctrina como maestros auténticos, el testimonio de la verdad divina, también pertenecen a la esencia del ministerio apostólico. Entre las principales funciones de los obispos destaca el anuncio del Evangelio, aunque los obispos aisladamente no gozan del privilegio de la infalibilidad. Sin embargo, cuando incluso dispersos por el mundo, pero en comunión entre sí con el sucesor de Pedro, enseñan cuál es la fe y la moral auténticas, si están de acuerdo en mantener una opinión como definitiva, entonces proclaman infaliblemente la enseñanza de Cristo. Así, esta doble dimensión del ministerio de la palabra y el litúrgico sacramental articula el ministerio del obispo, según dice Lumen Gentium 24. Los obispos reciben del Señor la misión de enseñar a todos los hombres, a todos los pueblos, y de predicar el Evangelio a todo el mundo para que todos los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación. Y Lumen Gentium 26. El obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, sobre todo en la Eucaristía que él mismo celebra o manda celebrar, y por la que la Iglesia vive y se desarrolla sin cesar. Toda legítima celebración de la Eucaristía es dirigida por el obispo. Desde aquí se entiende mejor la sacramentalidad del episcopado, que se funda en su misma potestad sacramental y en su actuar en la persona de Cristo. En efecto, dice Lumen Gentium 10, el sacerdocio ministerial, por el poder sagrado de que goza,
configura y dirige el pueblo sacerdotal, realiza como representante de Cristo el sacrificio eucarístico y lo ofrece a Dios en nombre de todo el pueblo. Sobre esta sacramentalidad dice Salvador Pieninot, que consiste en ser representación visible de una iglesia local como comunidad sacramental eucarística, constituyendo sacramentalmente el lazo de unión con las otras iglesias locales y sus obispos, especialmente con el obispo de Roma. Y sigue, por esto, lo que significa en el sacramento del orden son precisamente estas relaciones que constituyen el orden comunional de la Iglesia. De ahí el nombre de sacramento del orden. En la misa crismal hay una pregunta del obispo a los fieles que concentra las distintas dimensiones de la representatividad sacramental del obispo como pastor, cabeza, maestro. Dice: y rezad también por mí, para que sea fiel al ministerio apostólico confiado a mi humilde persona, y sea imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo sacerdote buen pastor, maestro y siervo de todos, el cual, gracias al don del Espíritu Santo, confiado en la ordenación, se realiza en su triple ministerio de guía y director, como maestro, sacerdote y pastor, pues junto a la función de santificar, también se le confiere la de enseñar y gobernar en la ordenación episcopal. La consagración episcopal confiere junto con la función de santificar todas las funciones de enseñar y gobernar, y que sólo pueden ser ejercidas por estos, en comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del colegio episcopal. Pero aún queda por tratar otra dimensión de la sacramentalidad del episcopado, que fue apuntada más arriba: la doble cura pastoral del obispo hacia su propia diócesis y hacia la Iglesia universal, pues éste, al ser ordenado obispo, es constituido sacramentalmente miembro del colegio episcopal, con el Papa como cabeza del mismo. Uno queda constituido miembro del colegio episcopal en virtud de la consagración episcopal y por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. Este colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la unidad del pueblo de Dios. En cuanto reunido bajo una única cabeza, expresa la unidad del rebaño de Dios. Lumen Gentium 22. Así, el obispo ejerce su función de padre y pastor, incluso en su propia diócesis, en relación con el resto de los obispos al que es incorporado por su ordenación episcopal. La pertenencia al colegio de los obispos y la unión con él es un elemento esencial de la consagración episcopal, y como apunta de nuevo la teóloga Booth, se puede sostener que representa la plenitud del orden que diferencia el episcopado de las demás órdenes. Así pues, estamos ya en pistas de poder hablar de la ordenación episcopal en los próximos vídeos.